Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales, así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a arrancar con el primer ejercicio en este caso, donde vamos a tener que resolver lo siguiente, ¿no? Tenemos que calcular el siguiente límite, en función obviamente como ustedes ven acá, tenemos en función del seno de una variable n. En este caso se trata del límite de una sucesión, ¿sí? Entonces, bueno, nada, para resolverlo tenemos que aplicar las técnicas que conocemos en este caso de sucesiones. Entonces vamos a empezar por un lado, tratar de separar por álgebra de límites en algo más simple. Si un problema más complejo, tratar de partirlo en partes más sencillas en cada caso. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros lo que vemos es que de esta suma nosotros podemos tomar dos términos bien distintivos, ¿no? El álgebra de límites lo que permite es tomar la suma de dos términos o la suma de dos límites como el límite de la suma y viceversa. Entonces a esta parte, de hecho es más, toda esta expresión, todo este lado o este término de la cuenta lo podemos llamar como la sucesión a sub n. Si ustedes observan, es toda la parte de la fracción que solamente depende de la variable n en particular. Luego tenemos la constante 2 que no depende de la variable en cuestión. Entonces, en este caso, esto lo vamos a tener como el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión a sub n, que es todo este término, más el límite de n tendiendo a infinito de 2, que 2 en este caso es una constante, y por ende este límite por definición va a quedar como 2, ¿okay? Por lo cual ya la primera parte la tenemos medianamente resuelta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? ¿Sí? La idea es tratar de calcular el límite de la parte de a sub n, es decir, en este caso el límite a sub n va a tener en cuenta todo este término de la sucesión. Entonces tenemos que ver cómo reducir esto de una forma más amigable con lo que nosotros sabemos de sucesiones, ¿okay? Hay varias técnicas para ver en este caso. La primera es, por ejemplo, observar lo siguiente. Si nosotros tuviéramos que tomar esta sucesión tanto con el denominador y el numerador y ver qué es lo más relevante y ver qué comparación, qué patrón común podemos encontrar entre los dos, lo que observamos es que tanto numerador como denominador tienen el factorial. Y de hecho el factorial es algo bastante molesto porque uno generalmente en las sucesiones lo que trata de hacer es de sacarlo con algún criterio, ya sea el de criterio de D'Alembert, de comparación, etc. Pero bueno, una forma de sacarlo, por ejemplo, es dividir ambos lados por el factorial de n. Aparte, una cosa, que cuando uno tiene un límite de un cociente, en general lo que se hace es, si ese cociente es de forma polinómica o similar, se divide por el término más grande y eso generalmente hace que los términos propios, digamos, o con denominadores menores que numeradores, perdón, al revés, numeradores menores que denominadores, tiendan a 0. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir por n, por factorial de n, numerador y denominador, ¿sí? Entonces ahora la idea es tratar de partir esto y redistribuir el n factorial en cada término. Entonces vamos a tener seno de n sobre n factorial más 7n factorial sobre n factorial, todo esto dividido 4n factorial sobre n factorial más 9 a la n sobre n factorial. Y ver más o menos cómo se comporta cada uno en particular, ¿no? Observen ustedes que en este caso se cancelan los dos factoriales para 4 y para 7 y luego tenemos que observar qué es lo que sucede en cada caso, ¿no? En limpio, este límite va a quedar de la siguiente forma. Fíjense cómo seno de n sobre n factorial más 7, como una constante, dividido 4 más 9 a la n sobre n factorial. Con una cuenta en particular lo que se puede tratar de ver es qué sucede con los límites en particular de seno de n sobre n factorial y de 9 a la n sobre n factorial, porque no es tan intuitivo qué es lo que sucede con cada uno de ellos. Entonces vamos a dividirlo, supongamos que este es el límite número 1 en verde que estamos señalando acá,
y este es el límite número 2 en rojo que estamos señalando acá abajo. Entonces en este caso vamos a hacer las cuentas auxiliares en definitiva para cada uno. Tenemos el 1, que en este caso nos va a quedar o lo vamos a tener como límite de n tendiendo a infinito de seno de n sobre n factorial. Fíjense, una aproximación que nosotros podemos tener en cuenta acá es el ya conocido límite de que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, límite de x tendiendo al 0 de seno de x sobre x, esto nos va a dar 1. Digamos, esto podría uno pensarlo como algo, una ruta posible, pero sin embargo, la cuenta es más simple por lo siguiente. Primero que el límite está tendiendo a infinito y no a 0, ¿sí? Con lo cual pasa de que la estructura sea parecida, es entre comillas una falsa ruta, si no nos va a servir. Pero sí es importante entender otro concepto muy usual en este tipo de casos, que es el siguiente. En general, seno por definición, seno de lo que uno quiera, ¿sí? Va a estar siempre acotado entre 1 y menos 1, más en el caso de una sucesión de números naturales, este también es el caso. Entonces, si seno está siempre acotado, si nosotros, por ejemplo, de este lado de la ecuación dividimos todos los lados por n factorial, y recuerden que siempre el factorial se calcula sobre un número natural o 0, por lo tanto, siempre esto va a ser positivo y no va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si a esto mismo calculamos el límite, ¿no?, de cada uno de los términos de n tendiendo a infinito, de 1 sobre n factorial, a su vez calculamos el límite de n tendiendo a infinito, de seno de n sobre n factorial, y a su vez hacemos lo mismo con el límite n tendiendo a infinito, de 1 sobre n factorial, y se mantiene la desigualdad, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? N tendiendo a infinito, 1 sobre algo que tiende a ser infinito, porque es factorial de un número infinitamente grande, que también es infinitamente grande, con lo cual tiende a ser 1 sobre algo que tiende a ser infinito. Acá ocurre lo mismo de este lado, 1 sobre algo que tiende a ser infinito, y el límite en cuestión, que es el que queremos calcular nosotros, que queda entre comillas atrapado, ¿no?, entre los dos. Y como ambos tienden a 0, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Como ambos límites tienden a 0, entonces la definición es que esta parte del límite por lo menos va a tender a ser 0. ¿Sí? Ya con esto ustedes lo pueden demostrar. Y después viene la parte, el segundo límite, que una vez que nosotros encontramos que el 1 tiende a ser 0, ¿sí?, en este caso tenemos que ver qué es lo que pasa en el límite número 2, que es de 9 a la n sobre n factorial. Entonces vamos a proceder a calcularlo en este caso. Saben ustedes que vamos a tener, ¿no?, límite de n tendiendo a infinito de 9 a la n sobre n factorial. Y acá un poco la pregunta es, ¿qué es lo que crece más rápido? Si crece más rápido un exponencial o un factorial. Y como no hay una respuesta, digamos, definitiva a esto, sí podríamos tratar de aplicar algún criterio de los que nosotros ya conocemos, por ejemplo, para sucesiones en el caso de D'Alembert o de Cauchy. ¿Cuál sería mejor? En este caso no hay una respuesta lógica. Sí, en general los factoriales se llevan mejor con el criterio de D'Alembert. Entonces vamos a aplicar ese por descarte. Después vemos si funciona o no, eso nos dirá el resultado. ¿Qué dice D'Alembert? Que cuando nosotros queremos calcular el límite de n tendiendo a infinito de una sucesión a sub n, para hacer esto lo calculamos indirectamente con un cociente, que es tomar a la sucesión al término siguiente, dividirlo por el término anterior o presente, y esto nos va a dar un resultado. Y ese resultado puede tener tres variantes. Si es menor que 1, la consecuencia de esto es que el límite n tendiendo a infinito de a sub n nos va a dar 0. Si es mayor que 1, la consecuencia de esto es que el límite n tendiendo a infinito de a sub n, o sea, del original, ¿no?, nos va a dar infinito. Y si es igual a 1, este límite no se pudo calcular por este método, o digamos sigue siendo una incógnita, hay que usar otra cosa. No quiere decir nada, pero quiere decir que ese método no funciona. Entonces, como colorario, vamos a calcular cada término. A sub n en este caso nos va a quedar 9 a la n sobre n factorial. A sub n más 1, básicamente lo armamos sumando 1 a cada uno de los términos que tiene n. Entonces vamos a tener 9 a la n más 1, ¿sí?, sobre n factorial más 1, ¿no? Vamos a ponerlo más prolijo de este lado. Y entonces ahora, al hacer la división de a sub n más 1 dividido a sub n, ¿qué es lo que nos queda en este caso? 9 a la n más 1 sobre n más 1 factorial dividido 9 a la n sobre n factorial. Multiplicamos arriba y abajo por cada término, 9 a la n más 1
por n factorial sobre 9 a la n por n más 1 factorial. De propiedades, ¿qué es lo que tenemos? N más 1 factorial lo podemos pensar como n factorial por n más 1, o al revés, como ustedes prefieran. Y a su vez, 9 a la n más 1 lo podemos pensar como 9 a la n por 9 a la 1. ¿Sí? Son todas propiedades de potencias, y la suma de potencias es básicamente producto de bases iguales. Entonces, traduciéndolo en ese caso, esto nos va a quedar como 9 a la n por 9 por n factorial sobre 9 a la n por n más 1 por n factorial, ¿no? Esto es el cociente solamente. Entonces, fíjense, esto se va con esto se va con esto, y ahora cuando calculamos el límite de n tendiendo a infinito, de 9 sobre n más 1, ¿qué nos queda? 9 sobre algo que tiende a ser infinitamente grande. Como es lógico, esto da 0. Ojo con esto porque lo que calculamos fue el límite de este cociente. Entonces, el caso al que vamos es este, ¿sí? Como 0 es menor que 1, ¿sí? La consecuencia de esto es que el límite de n tendiendo a infinito de a sub n nos va a quedar 0, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso por las dudas en este caso. Entonces, fíjense, vamos a tener lo siguiente acá. En el límite original, también el 2 nos iba a quedar 0. Por lo tanto, todo el límite completo nos iba a quedar 0 más 7, hacemos un llamado acá, nos iba a quedar en este caso 0 más 7 dividido 4 más 0, que en este caso nos da 7 cuartos. Todo esto, ¿sí?, del límite original era la primera parte. Entonces a 7 cuartos hay que sumarle 2, 2 lo podemos pensar como 8 cuartos, y 8 cuartos más 7 cuartos nos va a dar 15 cuartos. Entonces esta es la respuesta definitiva del problema. Caso 2, donde en este caso tenemos una función partida, ¿sí? Vamos a tener dos dominios bien definidos. Fíjense que acá tenemos la recta de los números reales, acá tenemos el 2, y vamos a tener el dominio A, que es desde x mayor a 2 estricto, ¿sí?, es decir, sin incluir el 2, y la función tiene esta forma para el dominio A, y luego para el dominio B tenemos todo desde menos infinito hasta 2 incluido, ¿sí?, de esa forma. Entonces la idea es tratar de ver si existe A, si toda esta ecuación tiene la variable A, para el cual la función es continua en este punto, que es el punto donde se juntan ambos dominios, y lo que se dice después es que para el valor hallado hay que decidir si f es derivable en x0 igual a 2. Entonces la idea acá es muy simple. Primero tenemos que hacer que la función sea continua, es una condición. Entonces, f es continua en x0 si nosotros observamos que el límite de x tendiendo a x0 por izquierda de f nos va a quedar lo mismo que el límite de x tendiendo a x0 por derecha de f, y esto a su vez nos da lo mismo que la función en el punto. O sea, ¿qué quiere decir esta afirmación? Si yo calculo el límite por izquierda, por derecha, me tienen que dar igual, y a su vez que ese límite tenga que ser igual a la imagen, implícitamente dice que la imagen debe existir, es decir, que la imagen en ese punto nos debe dar lo que nos da en este caso. ¿Sí? Eso para empezar. Entonces, bien, hay varias maneras de poder resolver esto, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos aplicar lo siguiente? Acá, límite, nosotros nos acercamos por izquierda, ¿sí?, que sería este caso. Si nos acercamos por izquierda, nos deberíamos acercar por el dominio B, ¿sí?, que es el que tiene la parte en A. La imagen de la función en el punto, estamos hablando de la imagen cuando x es igual a 2, y x igual a 2 está incluido en B, con lo cual habría que reemplazarlo en esa parte de la fórmula. Y de la misma manera, límite tendiendo por derecha, ¿sí?, en este caso estamos hablando de esta parte de la función. Por eso lo que hay que hacer en ese caso es calcular el límite en esa parte de la función. Entonces vamos a calcular, ¿no?, límite de x tendiendo al 2, en este caso nuestro x0 es el 2, por derecha, ¿sí?, y acá vamos a tener x menos 2, todo esto por, vamos a tener en este caso 1 menos 5, por e a la 5 por x menos 2, todo esto dividido logaritmo natural de x menos 1. ¿De acuerdo? Eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, como primera sugerencia, traten de hacer sustitución directa, por más que más allá de que la mayoría de los casos van a dar indeterminaciones y que es un poco la idea del ejercicio, pero ustedes se aseguran por lo menos de entender, digamos, por qué se hacen los pasos después, y justamente es una buena justificación al momento de hacer el examen. Si ustedes reemplazan por 2, fíjense,
2 menos 2 va a dar 0, ¿sí? 0 por todo esto, que en este caso va a ser e a la 1, que e a la 5, perdón, e a la 0, perdón, que da 1, 1 menos 1 da 0, con lo cual todo el numerador da 0, y luego el denominador que va a dar logaritmo natural de 2 menos 1, logaritmo natural de 1, que también va a dar 0, con lo cual sí llegamos al caso de indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, ¿qué técnicas podemos usar acá? La función esta, digamos, por definición, parece bastante compleja, ¿sí? En el sentido de que no tiene algún aspecto, por lo menos a nivel gráfico, de que se pueda hacer factoreo o algo similar. Entonces, en general hay varios caminos que se pueden recorrer acá. Como ustedes ya vieron derivadas hasta el primer parcial, pueden aplicar la regla del L'Hopital para calcular los límites. Básicamente el L'Hopital pide varios puntos, ¿sí? O sea, varios ítems para que se pueda cumplir. En general consta que si nosotros tratamos al numerador y al denominador como funciones por separado, tienen que ser continuas en el punto, tiene que existir el límite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero en este caso les digo, no hace falta con que vayan a tanto nivel de detalle en el examen. Si lo pueden hacer es deseable, pero no se preocupen demasiado por eso. Entonces, en este caso vamos a aplicar L'Hopital, ¿sí? La idea justamente es, vamos a derivar esta función como tratando al numerador y al denominador como dos funciones por separado. Entonces, ojo, no usen la regla de la división, ¿sí? De derivación de división, que es la que aparece generalmente en las reglas de cálculo para estos casos, porque no es el caso, ¿sí? Entonces hay que derivar cada uno por separado. Fíjense, en el caso del numerador nosotros tenemos un producto, ¿sí? Entonces, en el caso del numerador sí va a haber que usar la regla de derivación para multiplicación. Y a su vez, en este caso tenemos una composición de funciones, por ende tenemos que usar la regla de la cadena. A la parte del numerador vamos a dividirla si quieren en dos partes, A y B, ¿sí? Que serían las dos partes por separado, y después tenemos la parte C, ¿no? En el denominador. Entonces, regla de multiplicación es primero derivado por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, y esto dividido el derivado de abajo, ¿sí? Ojo que acá no estoy usando la regla de la división, ¿de acuerdo? En este caso vamos a tener la derivada de A, ¿sí? La B sin derivar, después B', acá podemos calcularlo si quieren por separado, A, que en este caso nos queda como x menos 2, después A', que es la derivada de x en este caso, que es 2 es una constante, con lo cual nos va a quedar en 1, después tenemos B, que es todo esto, 1 menos C a la 5 por x menos 2, cuando hacemos la derivada de B esto nos va a quedar como 0 menos 5 por x menos 2 por 1 por e a la 5 por x menos 2, ¿sí? Si ustedes aplican la regla de la cadena directamente, ¿de acuerdo? Y luego todo esto, cuando hacemos c, que es el logaritmo natural de 1 sobre x, c' va a ser 1 sobre lo que tenemos adentro, x menos 1, por la derivada de x, menos 1, que es 1, ¿de acuerdo? Entonces, poniendo en combo todas estas partes de la división, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a tener que el límite, ¿sí? En este caso, perdón, esto sería de x tendiendo al 2 por derecha, nos va a quedar, fíjense, 1 por 1 menos c a la 5 por x menos 2, todo esto en este caso, más x menos 2 por menos 5 por e, en este caso a la 5 por x menos 2, ¿sí? Cerramos ahí, todo esto dividido 1 sobre x menos 1. Vamos a ir reemplazando a ver qué nos va dando en cada caso, fíjense. En este caso, si reemplazamos por 2, acá vamos a tener 2 menos 1 que es 1, 1 sobre 1 nos va a dar 1. Después tenemos esta parte, ¿sí? E a la 2 menos 2 es e a la 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1, todo este término se hace 0. Acá lo mismo, 2 menos 2 se hace 0, después tenemos 0 por algo, sea lo que sea nos va a dar 0, pero acá llegamos al caso de 0 dividido 1, con lo cual el límite da 0, y ya no es indeterminado, sino que es un número bien definido. Bueno, para cumplir con lo mismo que habíamos dicho antes, tenemos que calcular ahora el límite por la otra parte. Ya sabemos que el límite a 2 tiende a 0, entonces tenemos que forzar a que el límite de esta parte tienda a 0 y por otra parte que la imagen de la función del punto sea 0. Entonces vamos a tener en cuenta límite de x tendiendo al 2 por izquierda de la parte o del dominio en B, ¿no? A por x menos 20, esto nos va a quedar entonces igual a 0 y lo tratamos como una ecuación normal, ¿no? Reemplazamos, primero que nada, esto nos va a quedar como a por 2 menos 20 es igual a 0, entonces vamos a tener 2a menos 20 es igual a 0.
Sumamos 20 de ambos lados de la igualdad, sacarnos este 20 de este lado. 2a es igual a 20 positivo y luego dividimos por 2 ambos lados de la ecuación y llegamos a que a nos va a quedar con 10. ¿Sí? Si no hicimos mal las cuentas, ese es el resultado que deberíamos tener. ¿Okay? Entonces, ahora podemos darnos la libertad de reescribir la ecuación. ¿Sí? Fíjense que la ecuación original ahora pasa a ser, en este caso, 10x menos 20. ¿Sí? Toda esta parte en b. Entonces ahora la idea, lo que pregunta es decidir si la función es derivable. En estos casos lo que conviene hacer es tratar de aplicar la definición de derivabilidad como sea, ¿sí? Entonces, para aplicar la definición de derivabilidad, sin recurrir a las reglas, ya les digo, porque estamos ante un dominio partido, entonces no conviene usar las reglas de derivación per se. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función en el punto 2. ¿Cómo se calcula? Esto vamos a tener límite de un cociente incremental h tendiendo al 0, ¿sí? Que en este caso vamos a tener f de h, ¿sí? Más 2, en este caso, y luego en este caso vamos a tener menos f en 2, todo esto sobre h, ¿ok? Y esto tenemos que hacerlo en los dos lados, entonces vamos a hacerlo por derecha y por izquierda. Entonces, esto mismo voy a poner acá más menos, y la idea justamente es abrirlo en 2. Si me voy acercando al cociente incremental por izquierda, lo voy a hacer con b. Si me acerco por derecha, lo voy a hacer con a. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, por izquierda, límite de h tendiendo al 0 por izquierda, vamos a tener f de h más 2 menos f en 2 sobre h. F en 2 ya encontramos que es 0, ¿sí? Entonces toda esta parte se hace 0. F de h más 2 va a quedar como justamente la parte en b, que era 10x menos 20, con lo cual si reemplazamos límite de h tendiendo al 0 por izquierda, nos va a quedar como 10 por h más 2, ¿sí? Menos 0, todo esto sobre h, ¿correcto? Entonces en esta parte lo que vamos a tener es que esto lo que vamos a tener nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 por izquierda de 10h más 20 sobre h, ¿ok? Entonces en esta parte, acá me he olvidado un menos 20, disculpen cuando reemplacé el h más 2 de la función. Entonces en este caso, esto va a quedar como 10h dividido h, que va a quedar con 10. O sea, eso sería, para darle una interpretación geométrica, la pendiente, la recta tangente en el caso de que la función fuera derivable por ahí. Ahora hay que calcular el otro límite, que sería el positivo. O sea, la estructura es lo mismo que esto, pero lo vamos a evaluar con este lado de la función, con el dominio A, porque nos vamos a acercar por el otro lado. Y justamente para probar que sea derivable, ¿sí? Si es que es derivable, ese límite nos debería dar 0. Entonces, la derivada en 2, en este caso, nos va a quedar de la siguiente forma, como límite de h tendiendo al 0 por derecha, de f de h más 2 menos f en 2 sobre h. Ya vimos que f en 2 nos va a quedar 0, así que esto directamente lo sacamos, ¿okay? Y este f de h más 2 vamos a reemplazar directamente con esta parte de la función. Entonces vamos a tener límite de h tendiendo al 0 positivo, en este caso h, el menos 0 que lo vamos a poner a este lado, y ahora vamos a reemplazar por h más 2 en cada parte donde aparezca la x. Entonces vamos a tener h más 2 menos 2 por 1 menos e a la 5 por h más 2 menos 2, cerramos ahí, todo esto dividido logaritmo natural de h más 2 menos 1. Entonces, fíjense, h más 2 menos 2, en este caso, a ver, para que ustedes lo vean, en este caso esto nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 positivo de, en este caso, h por, abrimos, 1 menos e a la 5, h, ¿ok? Todo esto dividido, logaritmo natural de h más 1, ¿ok? Menos 0, todo esto sobre h. En este caso tendríamos que hacer esta división, entonces fíjense, esto nos va a quedar como límite de h tendiendo al 0 por derecha, de h por 1 menos e a la 5h, todo esto sobre logaritmo natural de h más 1, dividido h sobre 1. Entonces vamos a tener en la multiplicación, esto lo que nos va a quedar va a ser límite de h tendiendo al 0 de h por 1 menos e a la 5h por 1 sobre h por logaritmo natural de h más 1. Entonces observen ustedes que h con h se nos va y reemplazamos, y en este caso esto nos va a quedar 1 menos e
a la 0, ¿sí? 5 por 0 es 0, y vamos a tener logaritmo natural de algo que tiende a ser 1. Con lo cual, en este caso, estamos llegando de vuelta al caso de la determinación de 0 sobre 0. Para salvar esa determinación, de vuelta deberíamos volver a aplicar L'Hopital, si es que se cumplen las condiciones. Acá vamos a suponer que sí, para evaluarlas todas. Entonces vamos a tener, en este caso, esta derivada que nos va a quedar 0 menos 5 por e a la 5h, todo esto sobre 1 sobre h más 1, ¿no? Entonces reemplazamos. Esto nos va a quedar 0 menos e a la 0 nos da 1, entonces esto va a quedar menos 5 en el denominador. Y acá vamos a tener 1 sobre 0 más 1, que es 1, entonces directamente queda menos 5. Como ustedes ven, los dos límites, este era el límite por derecha, ¿no? Límite h teniendo, digamos, la definición de derivada por izquierda, ¿sí? De fh más 2 menos f en 2 sobre h que nos da menos 5. Y si era por izquierda, nos iba a dar 10. Claramente, como no son iguales, entonces la conclusión es que f no es derivable en x igual a 2. El punto es hallar la imagen de una función, en este caso es la función que ustedes ven a continuación. Entonces acá tenemos varias técnicas. La primera cuestión que tenemos que definir, hay varios puntos, ¿no? Pero hay que hacer un estudio completo de la función. Entonces, en orden sería, primero sacar el dominio, ¿sí?, de la función, evaluar si hay asíntotas verticales o horizontales, ¿sí?, intervalos de crecimiento y decrecimiento, y luego, en base a eso, y con los límites obviamente a infinito y menos infinito de la parte de la función, evaluar más o menos cuál sería la imagen a modo gráfico. ¿Sí? No hay mucho secreto en este caso. Entonces vamos a la primera parte, que sería el dominio de f, ¿sí? Fíjense que esto es una división. Por ser una división tenemos que asegurarnos que esto, digamos, el denominador, que en este caso es un polinomio de grado 2, sea distinto de 0 en todo el dominio. Entonces acá ustedes lo que deberían ver es si hay un momento donde hay alguna raíz real de esto, ¿sí? Ustedes los pueden sacar directamente con la resolvente. Menos b es 4, menos 4 más menos raíz de 4b al cuadrado menos 4 por a, que en este caso es 1 por c, que es 16, sobre 2 por a, ¿sí? Como ustedes observan, fíjense, en este caso este número nos da 16 y en este caso nos va a dar, esto digamos, esta raíz nos va a quedar la raíz de menos 3 por 16, si mal no me hice los cálculos, y es una raíz compleja, con lo cual en números reales esto no se anula nunca, ¿sí? Y como esto es distinto de 0 para todos los reales, la conclusión de esto es que el dominio de f va a ser todo x perteneciente a los reales sin restricciones. Con lo cual, bueno, es una buena noticia. Después la idea es tratar de ver si hay asíntotas verticales o horizontales. Asíntotas verticales no tenemos porque en general estas salen cuando tenemos algún problema en el dominio, alguna discontinuidad o algún problema de ese estilo. Como no es lo que ocurre, directamente no las vamos a tener. Sí tenemos que ver qué es lo que pasa con las asíntotas horizontales, si la función tiende o no tiende a infinito o si de hecho está acotada por arriba o por abajo. Esto sale, vamos evaluando la función en límites tendiendo a más y menos infinito respectivamente. Vamos a calcular límite de más a más infinito de la función, que esto sería 16 más x al cuadrado dividido 16 más 4x más x al cuadrado. Como tip importante, cuando ustedes tienen un cociente de polinomios o de lo que sea, traten de dividir ambos términos por el mayor de los términos tanto del denominador como del denominador. Y con eso ustedes lo que van a garantizar es que, eliminar los problemas que pueden llegar a tener en la función. Como en este caso son dos polinomios de grado 2, en ambos casos el término más grande es x al cuadrado y por eso dividimos numerador y denominador por x al cuadrado en los dos lados. Entonces esto nos va a quedar como límite de x tendiendo a infinito de ¿qué? De 16 sobre x al cuadrado más x al cuadrado sobre x al cuadrado sobre 16 sobre x al cuadrado 4x sobre x al cuadrado más x al cuadrado sobre x al cuadrado. Observen ustedes lo siguiente. Los que tienen x al cuadrado con x al cuadrado van a quedar con 1, ¿sí? Porque se cancela directamente, no hay mucho problema. Todo el resto, ¿sí? El resto que sean números enteros con x por debajo, ¿qué es lo que les va a ocurrir? Van a ser números enteros, o reales o lo que sea, pero divididos a algo que tiende a ser infinito. Y lo que ocurre siempre que uno divide un número finito por un número infinito es que ese número tiende a ser 0. Con lo cual este límite tiende a ser 1 en este caso. ¿Okay? Si ustedes, fíjense una cosa, como estamos dividiendo por más allá que el signo no importa acá, lo que va a ocurrir es que si ustedes hacen la misma cuenta para el límite tendiendo a menos infinito, les va a dar igual.
Es decir, si hacen el límite de x tendiendo a menos infinito de toda esta cuenta, de f de x, que de hecho es toda esta cuenta que ustedes ven acá, también van a tener que la función está acotada en 1 y por lo tanto, en este caso, ¿sí?, la imagen va a estar acotada, o por lo menos va a estar acotada en ese lado, en esos lados, ¿sí? O sea, no, la idea justamente es tratar de evaluar si hay una cota más importante o lo que sea, ¿sí? Pero por lo menos sabemos que la función va a tender a ese punto. No sabemos si son los valores máximos o mínimos hasta que no hagamos el análisis de máximos y mínimos, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. ¿Cómo hacemos esto? Primero ponemos la fórmula de la función, que en este caso esto nos va a quedar como x al cuadrado más 16 sobre x al cuadrado más 4x más 16. ¿Okay? La idea sería tratar de estudiar qué es lo que ocurre con las derivadas de la función en ese punto, en todos los puntos, ¿sí? Y tratar de ver qué es lo que pasa con los máximos y los mínimos. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? La forma más práctica para este tipo de ejercicios del CBC es tratar de hacerlo a partir de lo que sería una tabla donde nosotros vamos marcando el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener dos partes, ¿sí? La parte superior, que es la parte A, la parte inferior, que vamos a llamarle B, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos que A nos va a quedar como x al cuadrado más 16, la derivada de A, en este caso, nos va a quedar como 2x a secas. B, por su lado, nos va a quedar como x al cuadrado más 4x más 16 y por lo tanto su derivada nos va a quedar como 2x más 4. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando calculemos la función derivada de f' de x, en este caso, como es una división, todo esto nos va a quedar como el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, dividido el denominador al cuadrado. Entonces, nada, está bueno pensarlo así porque directamente ustedes ya pueden ir armando la cuenta separando por partes, ¿no? Es lo mismo. Si hacen esta cuenta, ¿sí?, reemplazando con las distributivas y demás, yo acá lo voy a poner, digamos, directamente el resultado porque nada, para ahorrar un poco de tiempo, van a llegar a la siguiente cuenta. 4x al cuadrado menos 64 dividido x al cuadrado más 4x más 16, todo esto al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que uno tiene que estudiar a partir de esto? Bueno, la idea primero es tratar de estudiar todo lo que serían los valores donde la derivada se anula. ¿Por qué? Porque esos puntos son los candidatos a que en algún momento la función tenga máximos, mínimos o puntos de ensilladura. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, en base a esto, hallar, ¿sí?, todos los x sub 0 tales que la primera derivada sea igual a 0. Es como despejar una ecuación, ¿sí? Vamos a tratar de despejar esta ecuación igualándola a 0, ¿no? Entonces observen ustedes lo siguiente. En este caso, si igualamos esto a 0, por ejemplo, una de las cosas que se podrían hacer sería multiplicar ambos lados de la ecuación por el denominador de aquí, ¿no? X al cuadrado más 4x más 16, todo al cuadrado, y acá lo mismo, ¿no? X al cuadrado más 4x más 16, todo al cuadrado. En este caso, acá cancelamos ambos denominadores y acá 0 por el denominador nos va a quedar con 0, con lo cual llegamos a este resultado. 4x al cuadrado menos 64 es igual a 0. Sumamos 64 de ambos lados, esto nos va a quedar como 4x al cuadrado es igual a 64 positivo. Dividimos por 4 ambos lados, o sea que este x al cuadrado nos va a quedar como 16, ¿sí? Y si aplicamos raíz cuadrada, vamos a llegar a dos resultados, que x nos puede dar 4 o x nos puede dar menos 4, ¿sí? Esto, digamos, a nivel gráfico quiere decir que la función, digamos, si nosotros dibujamos el dominio de la función, obviamente el dominio de la función ya habíamos dicho que eran todos los números reales, pero acá lo que vamos a obtener es que las derivadas se van a anular y la idea es tratar de ver, más allá de esos puntos, qué es lo que pasa en el medio, en los intervalos que quedan definidos por ella, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener, por ejemplo, de este lado? Vamos a tener de menos infinito a menos 4, después de acá vamos a tener de menos 4 a 4 y después acá vamos a tener de 4 a más infinito. Entonces la idea es tratar de estudiar en forma de intervalo qué es lo que ocurre en cada caso, tanto con la derivada como con la función, ¿okay? Entonces vamos a tener lo siguiente, si recuerden, en este caso vamos a tener las x, vamos a tener la función derivada y vamos a ver qué pasa con la tendencia de la imagen para cada caso en particular. Habíamos dicho de los intervalos importantes que eran de menos infinito a menos 4, en este caso estamos hablando de intervalos abiertos, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Después vamos a tener menos 4 como punto importante, de menos 4 a 4 como intervalo abierto, también 4 y luego de 4 a más infinito, así que sería el otro intervalo. ¿Qué es lo que sabemos nosotros hasta ahora, ¿no? Acá vuelvo a poner la derivada de la función, que es importante evaluarla
por lo menos en un punto, como para tener una idea de qué es lo que ocurre en esa función. Bueno, ya sabemos por ejemplo que la derivada en 4 y menos 4 va a ser 0, con lo cual tenemos que ver después qué pasa en el medio de los intervalos, ¿sí? Para ver si realmente son máximos o mínimos o son lo que sea, que se puedan llegar a ser. Supónganse que vamos a tomar un número testigo de cada intervalo. Supónganse que entre menos 4 y 4 tomo para evaluar x igual a 0, para 4 más infinito tomo x igual a 5 y para x entre menos infinito y menos 4 tomo x igual a menos 5. Ustedes hacen las cuentas y lo que vamos a entender es que la imagen de 5 nos va a dar positiva, la imagen en 0 nos va a dar negativa y la imagen en menos 5 nos va a dar positiva, ¿sí? Eso lo que va a decir es que la función, siempre que la derivada sea positiva, la función crece, ¿sí? O sea que la imagen de la función hace este movimiento, ¿sí? Está creciendo conforme crece x. De la misma forma, si ocurre acá en los dos casos, si la derivada es negativa, la función decrece. Entonces, ¿qué es lo que uno puede observar a nivel gráfico acá? Si de un intervalo de izquierda a derecha la función crece y luego decrece, estamos ante un máximo local o digamos, o absoluto, eso lo vamos a ver después. Y de la misma forma, si la función decrece y luego crece, estamos ante un mínimo local, ¿sí? O absoluto, eso lo vamos a ver después. Para evaluar eso, justamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar la función en cada uno de los dos valores, ¿ok? Entonces, evaluamos f en 4, ¿sí? Como para tratar de entender un poco la idea, ¿sí? F en 4 acá nos va a quedar positivo, ¿sí? En este caso nos va a quedar como 2 tercios, y f en menos 4, si ustedes reemplazan en la función original, a lo que van a llegar es a, en este caso, 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda entonces la imagen de la función? Acá tenemos que recurrir a la gráfica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que la función era asintótica en 1 y menos 1, ¿sí? Entonces la función hacia infinito y hacia más y menos infinito va a tender hacia, digamos, los dos puntos. En realidad, perdón, sería 1 en los dos casos, así que estos tómenlo como referencia. Y nosotros habíamos dicho que la función en 4 y menos 4, ¿sí? Acá tenemos menos 4 y acá tenemos 4, obviamente esto no está a escala, así que no lo consideren. Vamos a tener 2, ¿sí? Que pasa por acá. Y luego tenemos 2 tercios, ¿sí? En este caso lo vamos a tener por aquí, ¿ok? Fíjense, la imagen en 4, ¿sí? Que nos va a quedar 2 tercios, y luego la imagen en menos 4 que nos va a quedar 2. ¿Qué es lo que dijimos? La función tiene un máximo acá, entonces va a crecer, ¿sí? Va a crecer de izquierda a derecha, va a tener el máximo y luego va a decrecer. Y en algún punto en 4 sí va a tener su mínimo, entonces esa tendencia se sigue hasta llegar a 4 y luego la función crece. Pero fíjense, crece y se hace asintótica respecto al 1. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros entendemos de acá? Si estos son los máximos y los mínimos, ¿no? Obviamente, la función nunca pasa de este intervalo, ¿sí? En este sentido, nunca pasa del 2 tercios y el 2. Por ende, la conclusión que nosotros tenemos es que la imagen de f de x, ¿sí? Va a estar incluida entre 2 tercios, que es el valor menor incluido, porque está el mínimo, y 2, que también es incluido porque está el máximo. Lo que pide es tratar de hallar el mínimo absoluto de la imagen de una función determinada en un intervalo cerrado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primera cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función, por ejemplo, que en este caso nos piden que esté evaluada en el intervalo de 4 a 12. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, como primera cuestión tenemos que observar cuál es el dominio de la función si es que no tiene discontinuidades en este caso, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es el dominio de f? Nosotros lo que tenemos acá son dos limitaciones. Primero, que f es una función, tiene una parte de función racional, con lo cual x menos 3 tiene que ser distinto de 0, por definición. Y luego tenemos la parte de la raíz que nos dice que x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Obviamente que el dominio es cuando se cumplen estas dos condiciones a la vez, ¿sí? La primera y la segunda. X menos 3 distinto de 0 quiere decir que x tiene que ser distinto de 3, ¿sí? Y luego, x menos 3 mayor o igual a 0 quiere decir que x tiene que ser mayor o igual a 3. Para que se cumplan las dos, x tiene que ser mayor estricto que 3, con lo cual tiene que ubicarse en todo este intervalo a la derecha. Bueno, vemos que lo cumple, no hay problemas de discontinuidades en este problema. Con lo cual acá nos deberíamos regir por lo siguiente. Nosotros tendríamos que evaluar
cuál es la imagen de 4, cuál es la imagen de 2, ¿sí? Acá yo me las estoy imaginando como que son positivas, pero digamos, no lo sé hasta que no haga las cuentas, así que nada, tomen esto a modo ilustrativo. Sí sabemos que la función es continua en el intervalo cerrado, pero acá tenemos que chequear dos cosas. Tenemos que calcular en este intervalo si es que hay algún máximo o mínimo local, eso lo calculamos con la función derivada, y luego comparar el valor de esa derivada con lo que nos dé la imagen, digamos, en cada caso, ¿no? Entonces, ver si la imagen de 4, si la imagen de 12 o si la imagen del punto que esté en el medio efectivamente son los máximos y mínimos de cada caso. Entonces vamos a calcular lo siguiente. En primer lugar vamos a calcular f', o sea, en primer lugar f de x, si lo expresamos un poco distinto, esto nos va a quedar como x menos 3 a la 1 medio, ¿sí? Más 8 por x menos 3 al cuadrado, ¿sí? A la menos 2, perdón, porque están en el denominador. Entonces, en este caso, ¿sí? Si aplicamos f', recuerden siempre aplicar la regla de la cadena en este caso, bajamos el 1 medio por x menos 3 a la 1 medio menos 1, por la derivada de x menos 3 que es 1, más, y en este caso tenemos 8 por, bajamos el menos 2 multiplicando, por x menos 3 a la menos 2 menos 1, por 1, ¿no? Entonces en limpio esto como nos queda, f' de x nos va a quedar como 1 medio menos 1 es menos 1 medio por 1 es 1 medio, entonces tenemos 1 medio por x menos 3 a la menos 1 medio, y después tenemos menos 16 por x menos 3 a la menos 3, ¿sí? Entonces, en forma de fracción, ¿sí? Nosotros nos podemos a pensar, o sea, podemos dejar esto expresado, ¿sí? Y tratar después de ver cuál es el valor que hace que esto sea 0. Entonces hallar el x sub 0 perteneciente a 412, ¿no? Digamos, si multiplicamos el denominador de ambos lados de la igualdad no hace diferencia, con lo cual esto se nos va, ¿sí? Vamos a tener x menos 3 a la 5 tercios menos 32, disculpen, igual a 0. Vamos a tener x menos 3 a la 5 tercios es igual a 32. Entonces en este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? X menos 3 a la 5 tercios es igual a 32. Acá lo que se puede hacer es elevar a la 3 quintos ambos lados, ¿sí? Si ustedes tienen la suerte de contar con calculadora, háganlo, ¿sí? Por las dudas. Si no, bueno, eso se verá más adelante cómo lo pueden ir resolviendo, ¿okay? Perdón, esto sería 3 medios. Entonces, una de las cosas que se puede hacer acá es pensarlo como, digamos, como un determinado valor. Acá van a tener, por ejemplo, la raíz quinta, ¿sí? Son 32 al cuadrado, y luego la raíz quinta, ¿sí? Este x menos 3 va a quedar como 1024, ¿sí? A la 1 tercio, a la 1 medio, perdón. Y luego esto nos va a quedar con 4 y finalmente nos queda 7. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El intervalo cerrado estaba entre 4 y 12 y justo, ¿sí? El valor en 7 es el que tiene el máximo o mínimo. La idea justamente es tratar de evaluar tratar de evaluar cuánto nos dan las imágenes de todos, ¿sí? Entonces, cuánto nos da la imagen de 4, cuánto nos da la imagen de 7 y cuánto nos da la imagen de 12, ¿no? Entonces, reemplazando, vamos a tener que la imagen en 4, ¿sí? En este caso, fíjense que en este caso la imagen en 4, si hacen la cuenta, les va a quedar 9. Luego la imagen de 12 les va a quedar con 3 y monedas, 3,098 aproximadamente. Y la imagen en 7 les va a quedar 5 medios, que es 2,5. Claramente, de todo el intervalo, este es el más pequeño y este es el mayor. ¿Por qué no estamos evaluando ningún otro punto? Porque justamente lo que nosotros estamos observando es que la función tiene un mínimo acá, sube después en otro valor, y sabemos que las imágenes van a estar acotadas entre las del intervalo por el teorema de Bolzano. Entonces enuncian el teorema de Bolzano y directamente esa es una buena justificación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.